Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Como ustedes saben, queridos hermanos, hemos estado estudiando el tema de la naturaleza de Cristo. Desde el primer tema vimos el concepto verdadero del pecado, y así las tendencias heredadas y cultivadas. El segundo tema vimos en qué naturaleza vino nuestro Salvador. El tercer tema vimos las citas controversiales del espíritu de profecía. Y así también el cuarto tema, las pasiones y propensiones en los escritos de la hermana White. El quinto tema vimos qué dijeron los pioneros adventistas en cuanto a la naturaleza de Cristo. El sexto tema vimos la cita más controversial de la mensajera del Señor en cuanto a la naturaleza de Cristo, la carta a Baker. El séptimo tema vimos lo que escribieron los pioneros, podríamos llamarlo, de la tercera generación, así como W. H. Branson, F. D. Nichol, M. N. Campbell. Todo eso lo vimos en anteriores estudios, queridos hermanos. El tema del día de hoy es realmente un tema muy importante. Es el tema que ha dividido a la iglesia en el año 1957. Hasta ahora hemos analizado con la Biblia los testimonios, hemos visto también parte de lo que escribieron los pioneros adventistas, hemos también buscado citas de la historia adventista, cómo se creía en 1920, en 1930. Pero desde 1950 en adelante hubo un cambio rotundo del tema de la naturaleza de Cristo. El tema titula El cambio teológico en el adventismo, de la naturaleza de Cristo, en Preguntas sobre Doctrina, en 1957. Yo podría decir, queridos hermanos, que el tema que vamos a tocar ahora es el tema más triste de todos los temas que tocamos anteriormente, de todos los temas que estudiamos anteriormente. Este tema es el más triste de todos, porque aquí vamos a ver que nos cambiaron la doctrina adventista. Pero antes de poder comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me puedas acompañar con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. No somos dignos delante de ti. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos en este tema para que podamos comprender cómo has guiado a tu pueblo. Pero Satanás ha hecho todo lo posible para cambiarnos la doctrina que tú has implantado en tu palabra y también le has dado a tu mensajera. Puedas ayudarnos, Señor, a comprender y así tomar decisiones y, lo más importante, asemejarnos a ese carácter sin pecado de nuestro Salvador. Te pido aquí por mis hermanos, te pido también por mi persona, para que pueda ser utilizado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 14. Vamos a leer Efesios 4, 14. ¿Qué nos dice su palabra? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hemos ido estudiando este tema y hemos visto que realmente son muchas las citas bíblicas y también las citas del espíritu de profecía para defender en qué naturaleza vino nuestro Salvador. Haciendo un resumen del tema, hemos visto que en Romanos 8, el verso 3, nos dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Entonces hemos visto que Jesús vino con nuestra naturaleza caída, porque sabemos que Cristo era Dios y también era hombre. El Verbo se hizo carne, por eso dice el capítulo 1 de Juan. Entonces, de esa manera hemos visto que Jesús tenía nuestra naturaleza caída, y como dice el libro de Hebreos, el capítulo 2, que Él vino para compartir nuestras penas y tentaciones, y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y todos los temas anteriores hemos visto
de esa manera. Como la hermana White también explicaba y decía que Jesús vino en la naturaleza del hombre caído, en la naturaleza pecaminosa del hombre. Los pioneros también estaban de acuerdo con esa doctrina. Todos, hasta 1950, todos los escritores de la Review and Herald, Sign of the Times, todos aquellos hombres que estaban en el adventismo creían lo mismo. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué aconteció en 1950 en adelante? ¿Por qué hubo un cambio rotundo en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo? ¿Por qué antes se creyó bíblicamente y después ya se creyó evangélicamente? ¿Por qué? Porque los que cambiaron nuestra doctrina no se sometieron a un escrito está, a la ley y al testimonio, tristemente. Pienso que todos los que están escuchando el video son adventistas del séptimo día, así sea de sostén propio, sea de la organización, o sea tal vez de adventista del movimiento de reforma o adventista libre, o profesan la fe adventista. Tal vez hay alguno de otra denominación. Este tema realmente es para ver la historia del cambio doctrinal que hubo en 1957. Lo que quiero referirme es que a todo adventista debería interesarle este tema. Antes de poder entrar al marco histórico, vamos a leer una cita de la mensajera del Señor. Se encuentra en Cartas y Manuscritos, Letters and Manuscripts, el volumen 18, el año 1903. Ella le escribió una carta al pastor Arthur G. Daniels, quien fue el presidente de la Conferencia General en ese entonces. ¿Y por qué inicio con esta cita? Realmente me asombró leer esta cita. A ustedes también les va a asombrar, porque dice de la siguiente manera: en el futuro, las supersticiones de Satanás adoptarán nuevas formas. Se presentarán al pueblo de Dios teorías falsas, revestidas con vestiduras de luz. Así, Satanás intentará engañar, si es posible, a los mismos elegidos. Nuestro lema debe ser: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. La hermana White vio que en el futuro Satanás iba a adoptar nuevas formas. Se iba a presentar al pueblo de Dios falsas teorías, revestidas con vestiduras de luz. Imagínense. Eso es lo que aconteció en 1957, en 1960, 70, 80, en los años 2000. Y ahora que estamos en estos últimos tiempos, Satanás vendrá con más falsas teorías, revestidas con verdad, para así confundir, descarriar a aquellos que realmente quieren actuar con un escrito está, a la ley y al testimonio. El diablo va a hacer todo lo posible, queridos hermanos. Lo ha hecho en el pasado y ahora lo está haciendo más y más, porque el diablo sabe que su tiempo se está terminando y él está descarriando, presentando falsas doctrinas. Por eso nosotros debemos ver este tema como un asunto de salvación, porque sabemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hebreos 4:12. Solamente en Cristo nosotros podemos tener la salvación. Entonces, para poder llegar al carácter de Cristo, asemejarnos a ese carácter sin pecado, entonces vamos a ver este tema de suma importancia, porque de esto va a depender nuestra salvación, queridos hermanos. Por eso este tema es de suma importancia y es tema de salvación, el cambio doctrinal que hubo en la iglesia en 1957. Lo que contemplan en la pantalla es el sitio donde saqué el libro Bible Readings for the Home Circle del año 1916. ¿Y por qué les muestro esto antes de poder comenzar? Porque, como vimos el anterior tema, que se escribió del año 1916 a los años 1952 en la literatura adventista de la naturaleza de Cristo, vamos a ver que todos concordaban que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. O sea que Cristo vino con naturaleza pecaminosa, con naturaleza caída. Todos lo confirmaron, empezando por W. Prescott, siguiendo con W. H. Branson, quien fue el presidente de la Conferencia General del año 1950 al año 1954, también como M. N. Campbell,
quien escribió muchos artículos en la Science of the Times, la Review and Herald, así como W. C. Wilcox, quien fue el director del Patrimonio White, también creía lo mismo, así como Christian Edwardson y también como F. D. Nichols. Fueron hombres que escribieron en la literatura adventista de la naturaleza de Cristo, que Cristo vino con naturaleza caída. Fueron hombres prominentes en el adventismo, muy conocidos todos ellos, y estaban totalmente de acuerdo con la palabra de Dios, primeramente con los escritos de la mensajera del Señor y con los pioneros, así como A.T. Jones, Waggoner, como Prescott mismo. Entonces vamos a ver que todos hablaban, podríamos decir, lo mismo, hasta el cambio doctrinal. Y lo que quiero dar lectura es una prueba de que en la iglesia adventista se creía la sana doctrina. Bible Readings for the Home Circle ha sido un libro desde los años 1870 en adelante, cuando ya lo estaban escribiendo muchos de los pioneros y publicando ya en 1880 y en 1890. Y ya para 1900 ya se publicaba este libro, Bible Readings for the Home Circle, que quiere decir en español, las hermosas enseñanzas de la Biblia. Lo que quiero dar lectura se encuentra en la página 174 del año 1916 y nos dice: en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Si no fuera así, entonces Él no fue hecho semejante a sus hermanos. No fue en todo punto tentado según nuestra semejanza. En su lado humano, Cristo heredó exactamente lo que cada hijo de Adán hereda en una naturaleza pecaminosa. Ahí ven una prueba viviente de cómo la iglesia creía en el año 1916. Solamente un año después de la muerte de la mensajera del Señor. Es muy impresionante, queridos hermanos, cómo antes se creía y cómo se cree en los días de hoy. Y tal vez para hacer un poco de contexto, alguien dirá: si Jesús tuvo naturaleza pecaminosa, entonces Él también era un pecador. En el primer estudio vimos que nosotros no nacemos pecadores, no nacemos con pecado, pero sí nacemos con naturaleza pecaminosa. O sea que tener naturaleza pecaminosa no es pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley, la cual nos dice 1 Juan 3:4. De esa manera, cuando nosotros pecamos, decidimos transgredir la ley, ahí la ley nos condena. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, tener naturaleza pecaminosa no es pecado. El pecado está en poder transgredir, quebrantar la ley de Dios. Y Jesús jamás quebrantó la ley de Dios. Él cumplió los mandamientos. Y Él nos ha demostrado que sí se puede cumplir en una naturaleza humana. De esa manera Jesús vino en semejanza de carne de pecado, o sea, con nuestra naturaleza pecaminosa, que Él, aún teniendo tendencias, propensiones al pecado, nunca pecó. Y eso es lo que creía la mensajera del Señor, lo que creía A.T. Jones, Waggoner, Prescott y todos los adventistas. ¿Y qué pasó entonces en la teología adventista? Porque antes se creía que Jesús vino después de la caída, o sea que Adán, antes del pecado, él no tenía tendencias, no tenía propensiones, él tenía una naturaleza inmaculada. Pero después del pecado todos nacemos con la gran ley de la herencia, o sea que todos nacemos con las propensiones y las tendencias hacia el mal. Y de esa manera vimos que Jesús nació como uno de sus hermanos para dar ejemplo de una vida sin pecado. Pero ¿cómo se cambió ese concepto? Para comenzar, vamos a dar lectura al libro Preguntas sobre Doctrina. Dice Clásicos del Adventismo 2. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Edición anotada. Este libro es el que dividió a la iglesia en el año 1957, cuando sacaron en su versión original Question of Doctrine. No sé si tú lo tienes, pero si lo tienes puedes verificar conmigo ahora. Si no lo tienes, puedes hacer el intento de poder conseguirlo. Lo he leído, la introducción, toda la introducción, y realmente es un libro muy confuso. Y les voy a explicar por qué a lo largo del estudio. Pero para poder comenzar,
Vamos a leer la página 13. Aquí hay páginas en números romanos, primeramente, hasta la página número 1, que comienza con las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. O sea que todo este sector son puros números romanos, todo esto lo que ustedes ven. Y aquí habla de todo el marco histórico. O sea que los editores, hablando, pienso George Knight, que él fue el que inicia, como ven aquí, George Knight, Universidad de Andrews, enero de 2003. Pienso que él puso el marco histórico de todo lo que se habla en el libro, porque el libro en sí no tiene un autor como tal, porque en ese entonces muchos pastores de la Conferencia General respondieron a las preguntas de los evangélicos. Entonces no tiene un autor como tal el libro Preguntas sobre Doctrina. Y quiero comenzar leyendo Preguntas sobre Doctrina, la página 13. Ahí puse PSD para referirse al libro Preguntas sobre Doctrina. Y ahí se van a dar cuenta la página en números romanos. El título sería Introducción histórica y teológica. Y dice de la siguiente manera: es fácil que Preguntas sobre Doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día, libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. Entonces vamos a ver que al principio del libro ya nos dice que es un libro divisivo. Es el libro que ha dividido a la iglesia para llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. ¿Qué es el protestantismo conservador? Vamos a ver que el protestantismo inició con Lutero, con Wycliffe, con Huss, con Tyndale, con Calvino. El protestantismo protestaban en contra del papado. Lutero clavó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 y así inició el protestantismo. Pero sabemos que desde la década de 1844 esas iglesias cayeron al no aceptar el mensaje del primer ángel. Entonces cada año que pasaba, ese protestantismo poco a poco se ha ido apagando y así aceptando las doctrinas, la madre de las rameras de Babilonia. Entonces el protestantismo conservador sigue existiendo hoy en día, pero ya a la ley y al testimonio, protestando contra el error, contra el papado, contra los vientos de doctrina y el vino de Babilonia. Este libro es publicado para poder llevar una paz entre los evangélicos y los adventistas del séptimo día. Había una división antes entre el mundo evangélico y el mundo adventista, pero este libro los une en puntos comunes de doctrina. Y eso es lo que vamos a ver en cuanto a lo que estamos estudiando de la naturaleza de Cristo. Sigue diciendo: los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Es el resultado publicado de una serie de reuniones mantenidas entre ciertos portavoces adventistas y algunos dirigentes protestantes en 1955 y 1956. Entonces la iglesia adventista, hablando de la conferencia general, los pastores que predominaron en ese entonces se reunieron con evangélicos, calvinistas, los que creen que una vez salvo, siempre salvo. O sea que el evangélico, queridos hermanos, no se asemeja en nada en las doctrinas que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. Ellos realmente, como no guardan el sábado, ellos piensan que la ley está anulada, que está clavada en la cruz. Muchos de ellos piensan que el sábado ya no se puede guardar, ya no tiene vigencia en los días de hoy. Entonces, al ver ese aspecto, su justificación totalmente es una justificación errada. Ellos sí creen en la gracia, pero no como está en la palabra de Dios. Vamos a ver que cuando los pastores adventistas dialogan con aquellos hombres, al final es como si, en vez que la iglesia adventista, los pastores de ese entonces les puedan hablar de la doctrina verdadera, al final les terminaron convenciendo a ellos. O sea que ellos cayeron en esa trampa, podríamos decir, de los evangélicos. ¿Y cómo comienza la historia? Ahí ustedes ven al que fue el pastor T. Unruh.
y ahí a Donald Grey Barnhouse. Quiero dar lectura a la página 15 de Preguntas sobre Doctrina. Los orígenes de aquellas reuniones se remontan a una carta que T. Unruh, presidente de la Asociación Oriental de Pensilvania, le escribió al Dr. Donald Grey Barnhouse, editor de la revista Eternity y dirigente destacadísimo del ala conservadora del protestantismo estadounidense, en la que lo elogiaba por sus sermones radiofónicos sobre la justificación por la fe, basados en el libro de Romanos. Lo que hemos leído nos cuenta que el pastor T. Unruh, pastor, como nos dice aquí, presidente de la Asociación Oriental de Pensilvania, escuchó un sermón de Donald Grey Barnhouse. Donald Grey Barnhouse fue un pastor evangélico, presbiteriano. Entonces se lo conoció a él como un predicador destacadísimo en el protestantismo. Él predicó un sermón de la justificación por la fe, como nos dice aquí, radiofónicos, o sea que supongo que habrá hablado en la radio predicando Romanos el capítulo 1, Romanos el capítulo 2, Romanos el capítulo 3 y así sucesivamente. Entonces T. Unruh escuchó a Barnhouse y le mandó un mensaje elogiándole por el sermón de la justificación por la fe que estaba predicando el mismo Barnhouse. Y vemos que desde ahí, queridos hermanos, empieza todo mal. Porque sabemos que los evangélicos no creen como nos dice la palabra de Dios en cuanto a la justificación por la fe. Ellos rechazan la ley, porque si realmente aceptaran todo lo que dice la ley, entonces también guardarían el santo sábado. Pero ellos no guardan el sábado, más bien tergiversan los textos para así hacer creer que el sábado no es importante. Y como el domingo no está en la palabra de Dios, ellos dicen que no es importante el sábado para poder salvarnos. Y nosotros sabemos que solamente somos salvos por gracia mediante la fe. Y nosotros también sabemos que somos salvos únicamente por gracia mediante la fe, como dice Efesios el capítulo 2 en adelante. Y no por obras para que nadie se gloríe. Pero ahí vemos que Dios requiere obediencia a sus mandamientos. Y ninguno va a ser salvo sin guardar el santo sábado. Obviamente que muchos en el pasado van a ser salvos con guardar el primer día de la semana porque no tuvieron la luz. Pero ahora la luz ha aumentado y muchos saben que es el verdadero día, pero prefieren guardar el primer día de la semana. Entonces vamos a ver que los orígenes de esta controversia de preguntas sobre doctrina empieza cuando un pastor adventista le elogia a un pastor evangélico en cuanto a su sermón de la justificación por la fe. A mí me asombra cómo uno puede elogiar a un pastor evangélico de su sermón del libro de Romanos, porque ellos lo tergiversan totalmente. ¿Qué habrá pasado por la mente de T. Unruh para elogiarlo a él? Pero aún así lo elogió y también le escribió una carta diciendo que su sermón es parecido al libro Camino a Cristo. Imagínense este maravilloso libro, El Camino a Cristo, de la mensajera del Señor. Él le dice que es parecido a este libro y luego le envía una copia de este libro a Donald Grey Barnhouse. Y eso es lo que vamos a ver. Lo que ustedes pueden ver en la pantalla titula Adventist Heritage. Adventist Heritage fue una revista de ese entonces que nos hablaba de la historia adventista, de las noticias adventistas de ese entonces. Aquí se encuentra la historia de preguntas sobre doctrina. Por eso lo menciono. Si ustedes tienen la posibilidad, ahí pueden ir a la página y poder buscar Adventist Heritage, volumen 2, el número 2. Ahí está la historia de preguntas sobre doctrina. Dice, The Seventh Day Adventist Evangelical Conference of 1955-1956. Se encuentra en la página 35. Ahí vemos, dice T. Unruh. Y lo que voy a dar lectura en este momento se encuentra en esa revista, podríamos llamarlo. Ahí vemos a Donald Barnhouse y a T. Unruh. Y vamos a dar lectura a lo que dice. Donald Grey Barnhouse, editor de la revista Eternity,
puso a Martin en contacto con T. Unruh, debido a los intercambios anteriores de Unruh con Barthaus. Y hablando de T. Unruh, dice, aunque sus primeros intentos de mejorar la comprensión de Barthaus sobre el adventismo resultaron en más críticas, el autor T. Unruh había establecido que los adventistas quieren ser comprendidos. Esto proporcionó una oportunidad para el diálogo futuro. Ahora vamos a leer Adventist Heritage, volumen 4, el número 2, la página 35 nos dice, hablando T. Unruh, porque todo lo que estamos leyendo en Adventist Heritage está escribiendo T. Unruh. No pensaba precipitar algo de tales consecuencias históricas cuando escribí una carta el 28 de noviembre de 1949, elogiando al Dr. Donald Barthaus por sus sermones radiofónicos sobre la justificación por la fe, basados en el libro de Romanos. Entonces vamos a ver que aquí en Adventist Heritage nos da la fecha, porque ahí mismo el pastor T. Unruh escribe que el 28 de noviembre de 1949 elogia a Donald Grey Barthaus. Vamos a seguir leyendo para poder entender. Dice, pregunta sobre doctrina, la página 13. Barthaus contestó muy asombrado de que un pastor adventista le elogiase por su predicación sobre la justificación por la fe, puesto que en su opinión era un hecho perfectamente conocido que los adventistas del séptimo día creían en la justificación por las obras, porque sabemos nosotros que los evangélicos, a nosotros los adventistas, nos dicen que nos salvamos por obras, por predicar de la ley y más que todo por el sábado. Entonces Barthaus se asombró de que un pastor adventista lo elogiase por su sermón de la justificación por la fe. Él conocía muy bien a los adventistas desde joven, nos dice. Entonces él siempre había tildado a los adventistas como una secta. Él decía que los adventistas creen en la salvación por obras. Y por eso se asombra Donald Barthaus. Sigue diciendo el libro. Añadió que conocía desde joven a los adventistas y sus enseñanzas, y que, en su opinión, los puntos de vista que ellos mantenían en cuanto a la naturaleza y la obra de Cristo eran satánicos y peligrosos. Concluyó invitando a este curioso adventista a comer con él. Aquí podemos ver algo muy impresionante. ¿Y por qué digo impresionante? Porque aquí Barthaus, en su opinión, creía que los adventistas rebajan la naturaleza de Cristo, la obra de Cristo, y que eran satánicos y peligrosos. Desde ese momento, entonces, nunca debería haber contacto con ninguno que piensa de esa manera. Cuando T. Unruh supo que Barthaus estaba con una opinión que los adventistas rebajaban la obra de Cristo y eran satánicos y peligrosos, entonces ya no debería haber un contacto con Barthaus. Pero aún así, T. Unruh le hizo llegar el libro Camino a Cristo. Aquí nos dice que el pastor Barthaus le invitó a comer, pero Adventist Heritage, hablando T. Unruh, nos dice que nunca hubo esa reunión. En otras palabras, que nunca se reunieron para poder comer. Sigue diciendo, preguntas sobre doctrina, la página 15. Aunque aquella invitación a comer nunca se materializó, los dos caballeros sí que se intercambiaron cartas hasta junio de 1950, cuando Barthaus publicó en Eternity una reseña mordaz del Camino a Cristo, tildando a Elena de White de fundadora de una secta y denunciando el libro por ser falso en todos sus extremos. Entonces, hasta 1950, hasta junio, siguieron intercambiando cartas T. Unruh con Donald Grey Barthaus. Pero en la revista de Barthaus, él publicó en cuanto al Camino a Cristo, que es una reseña mordaz, tildando a Elena de White como una mujer fundadora de una secta. Entonces, totalmente, Barthaus rechazó el libro Camino a Cristo. Y sabemos que Camino a Cristo totalmente es un libro que nos habla de la justificación por la fe verdadera. Tildarlo como mordaz, satánico y peligroso solamente puede provenir de una mente que está dominado por el diablo, por el enemigo, porque la hermana White
fue inspirada por el Espíritu Santo, y que nosotros podamos estar en contra de eso, estamos en contra de Dios mismo. Pero aún así, queridos hermanos, hubo un contacto con el mundo evangélico, un contacto con ellos. Aún así, sabiendo lo que ellos pensaban, lo que ellos estaban afirmando, así como Barthaus en su revista Eternity lo afirmaba, diciendo que los adventistas son una secta. Ellen G. White es una sectaria. Este libro es falso. Este libro no sirve, dijo Barthaus. Me asombra cómo siguieron teniendo prácticas con aquellos evangélicos, hermanos. Nos dice Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 443, el párrafo 1. Se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tornar menos prominente la diferencia que existe entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes observan el primer día de la semana. Todo el mundo participará en esta controversia y hay que tener en cuenta que el tiempo es corto. Tiene que haber una diferencia entre los que guardan el séptimo día y los que guardan el primer día de la semana. Porque sabemos que aquellas iglesias constituyen hijas de Babilonia solamente por guardar el primer día de la semana. Son hijas de Babilonia porque no actúan a la ley y al testimonio. Entonces no debería haber ninguna comunión con aquellos que guardan el primer día de la semana. Obviamente que los adventistas han sido llamados para rescatar a las almas que guardan el primer día de la semana. Como adventistas tenemos que también pensar cómo evangelizarlos a ellos, pero otra cosa es tener reuniones con ellos y que ellos nos puedan evangelizar a nosotros y que nosotros creamos como ellos. Eso es muy diferente, hacer una unión, una alianza con ellos. Poder evangelizarles a ellos sí se puede y es nuestro deber, queridos hermanos. Pero hacer una alianza en puntos comunes de doctrina, eso ya se llama ecumenismo. Y eso es lo que hicieron los pastores adventistas en 1955, 56. Tristemente. Aquí va a entrar en la historia Walter Martin. Se nos cuenta que fue yerno de Barthaus, pero más que todo se nos cuenta que él fue pastor bautista muy reconocido. Ahí vamos a ver su libro que titula The Truth About Seventh-day Adventism. Este libro habla de la verdad de los adventistas del séptimo día. Realmente vamos a ver que cuando entra Martin en la historia, va a haber un contacto directamente con los pastores destacados en el adventismo. Hasta ahora vimos que había un contacto solamente con T. Unruh y Barthaus, que le siguió escribiendo hasta 1950. Pero desde ahí ya no hubo una comunicación, porque Barthaus desechó el libro. Tal vez T. Unruh quería seguir teniendo conversaciones con Barthaus. Pero aquí llega en la historia Martin. En todas las cartas que se enviaron T. Unruh y Barthaus, Martin las leyó. Todas esas cartas. Y él quiso involucrarse. Y contactó a T. Unruh, porque Barthaus le dijo a Martin que pueda contactarse con ellos para hacerles preguntas de su doctrina. Entonces, por esas cartas que se enviaron estos dos hombres, T. Unruh y Barthaus, Martin lee esas cartas y quiere hablar en persona con los adventistas del séptimo día. Dice así la página 16. Tiempo más tarde, en 1954, Barthaus encargó a un joven erudito evangélico llamado Walter Martin que escribiese un libro sobre los adventistas del séptimo día. En la primavera de 1955, Martin, que había leído la correspondencia entre Unruh y Barthaus, se puso en contacto con Unruh y solicitó una entrevista cara a cara con adventistas del séptimo día representativos. Entonces pasó 5 años, podríamos decir, o 6 años, desde 1949 hasta 1954. En ese tiempo, Barthaus le mandó a Walter Martin que pueda escribir un libro sobre los adventistas del séptimo día. Vamos a ver aquí en la historia que Barthaus, como tildaba a los adventistas de sectarios, lo tildaba que no eran cristianos, que Ellen G. White era una sectaria, entonces él quería
publicar un artículo tildando a los adventistas de sectarios y de lo peor. Y encargó a Walter Martin, porque Walter Martin era un experto en poder dialogar con muchos cristianos. Por ejemplo, él dialogó también con mormones, con testigos de Jehová, pero exactamente ellos se enfocaron en los adventistas del séptimo día. Y desde aquí vemos algo raro, desde ese momento. Solamente puede ser obra del enemigo corromper al pueblo de Dios, porque él se infiltra, les presenta la verdad, pero con poco de mentira. De esa manera utilizó a Barthouse primeramente y luego a Walter Martin. Voy a dar lectura a Adventist Heritage volumen 4, el número 2, la página 35. Nos dice: Martin pidió reunirse con Leroy Froom, cuya fe profética de nuestros padres ya estaba familiarizado. Froom sugirió a Walter Reed, entonces secretario de campo de la Conferencia General. Yo serví como moderador a lo largo del ciclo de conferencias. En marzo de 1955, Martin llegó a Washington para su primera reunión con los adventistas. Con él estaba George E. Cannon, profesor de teología en la facultad del Missionary College de Nyack, Nueva York. Entonces vamos a ver que se contacta primeramente Martin con T. Unruh y le dice: he leído los artículos que has tenido tú con Barthouse. Quiero conocer más a los adventistas del séptimo día. ¿Será que puedo tener una reunión con ustedes en persona? Y ahí le dijo Martin: quisiera reunirme con Leroy Froom, porque Martin había leído su libro de Froom, La fe profética de nuestros padres, 4 volúmenes que nos habla de historia. Entonces Martin leyó ese libro y quiso contactarse con Froom. Ahora Froom aceptó poder contactarse con Walter Martin y él sugirió que se puedan contactar también con Walter Reed, quien fue el secretario del campo de la Conferencia General. Era secretario de la conferencia. Entonces así llegó Walter Martin a Washington con un hombre llamado George Cannon. Y aquí T. Unruh sirvió como moderador, porque dice: yo serví como moderador a lo largo del ciclo de conferencias. T. Unruh entonces estaba desde el principio hasta el final. Ya fueron 4 hombres involucrados. Primeramente empezando Walter Martin, Leroy Froom, Walter Reed y T. Unruh. Y ahí vemos las fotos de aquellos hombres. Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos a Walter Martin y en el lado derecho a Walter Reed, que también se encuentra en Adventist Heritage, del volumen 4, el número 2. Las letras que ven en inglés debajo de sus fotos nos dice: Walter R. Martin, un cristiano sincero que tenía la intención de exponer el adventismo como una secta, se encontró confrontado con evidencia de que los adventistas son verdaderamente cristianos. Aunque temía que esto pudiera significar una ruina financiera, decidió presentar los hechos tal como los vio. Nos dice, hablando de Walter Reed, Walter E. Reed, quien fue secretario local de la Asociación General en 1955, se unió al grupo de conferenciantes adventistas a petición de Froom. Entonces Walter Martin ya había sido encargado, hermanos, para exponer el adventismo como una secta. Ya había sido el encargo directamente de Barthouse. Y ahí vamos a ver que detrás de Barthouse obviamente estaba el hombre de pecado, porque él se mete en todo para poder hacer una alianza con el protestantismo. Y aún así peor, con el adventismo. Obviamente que el adventismo también es protestante, pero sabemos que los jesuitas hicieron todo lo posible para infiltrarse a las filas adventistas y corromper la doctrina que siempre les había caracterizado. Y ahora el que están viendo en la pantalla fue Leroy Froom. Él fue el que más resaltó, podríamos decir. Es muy conocido. Nos dice así la Adventist Heritage, volumen 4. Desde la primera reunión formal hasta la publicación del libro Preguntas sobre Doctrina, Leroy E. Froom participó activamente en la redacción de la síntesis escrita de las conferencias. Desde el principio hasta el final estaba Leroy Froom. Dice la Adventist Heritage volumen 4, el número 2, la página 38.
Martin anunció que, como resultado de la primera ronda de discusión, estaba admitiendo que se había equivocado acerca del adventismo del séptimo día y se había convencido de que los adventistas eran verdaderamente cristianos y sus hermanos en Cristo. En un gesto dramático extendió la mano en señal de compañerismo. Se había convencido de que los adventistas estaban junto a otros cristianos evangélicos en un número impresionante de doctrinas básicas. Eso es lo que más me impresiona, hermanos. Habían tenido su primera discusión. Martin había viajado para conocer en persona a Unruh, a Leroy Froome y a Walter Reed. En la primera ronda que tuvieron Walter Martin con Unruh, con Froome y con Reed, nos dice que Walter Martin estaba admitiendo que se había equivocado acerca de los adventistas del séptimo día. Como él tildaba a los adventistas de una secta, entonces él creyó que le contestarían diferente. Pero nos dice que extendió la mano en señal de compañerismo y se había convencido de que los adventistas eran cristianos evangélicos. Imagínense, hermanos. Después de que discuten en la primera reunión, ahí entra en los debates Roy Allan Anderson. Froome recomendó para que Anderson pueda entrar en las discusiones. Dice, recomendó la inclusión de Allan Anderson debido a sus antecedentes como evangelista, profesor universitario de religión. Anderson era el secretario de la Asociación Ministerial de la Asociación General y editor de la revista Ministry. Desde abril participaba en las conferencias. A partir de entonces fue miembro del equipo. Entonces ahí se reúnen con Anderson. Ya fueron 4. Froome, Walter Reed, T. Unruh y también Roy Allan Anderson. 4 pastores adventistas dialogando con Walter Martin. Pero ahí también vamos a ver que entra en la historia. Y nuevamente se contactan con Barhouse. Y él dice, ¿por qué no nos reunimos en mi casa? Ahí hablamos. Y ahí ven en la pantalla la casa donde se reunieron en 1955 y 1956. Barchadale, el hogar de Barhouse, fue el lugar de varias conferencias entre evangélicos prominentes y ciertos líderes adventistas en 1955 y 1956. Ahí vemos en la foto al presidente de la Conferencia General, quien fue R.R. Figure. Él fue presidente de la Asociación General en 1954 hasta 1966. Apoyó a los conferenciantes adventistas en sus reuniones con otros líderes cristianos. El presidente de la conferencia no estaba en los diálogos, pero él dio la autorización para que pueda haber diálogos con Martin y con Barhouse. Nosotros, los 4 adventistas, fuimos autorizados por la Asociación General a planificar con Martin y Cannon la reunión con Barhouse en su casa en Doylestown. La sesión se llevó a cabo en la oficina de Anderson en Washington el 22. Estaba Leroy Froome, estaba Walter Reed, estaba Roy Allan Anderson y T. Unruh, autorizados por el presidente R.R. Figure. Nos sigue diciendo, así sucedió que los días 25 y 26 de agosto de 1955, nosotros 4 adventistas, con Walter Martin y George Cannon, se sentaron con Donald Grey Barhouse, uno de los hombres más influyentes entre los protestantes estadounidenses, como representante evangélico, para discutir lo que realmente creen los adventistas del séptimo día. Adventist Heritage, volumen 4, el número 2, la página 39. Ya habían tenido su primera reunión solamente con Martin, y Martin se había dado cuenta que él estaba en un error al poder tildar como una secta a la iglesia adventista. Pero ahora en la segunda reunión, ya en la casa de Barhouse, vamos a ver que Barhouse también opina lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué preguntas les hicieron los evangélicos para que ellos mismos digan, nos hemos equivocado con los adventistas? Ahora creemos que ellos son nuestros hermanos. Antes de poder contestar, ¿qué preguntas les hicieron ellos a los adventistas? Vamos a leer la declaración de Leroy Froome. Y esto a mí me impactó bastante, queridos hermanos.
Y ahora van a entender por qué me impactó. Dice, en nuestras declaraciones buscamos honrar y salvaguardar la verdad. No buscamos la aprobación de ninguna organización. Debemos vivir nuestra propia vida denominacional bajo la mirada y el escrutinio de Dios. Nuestro único propósito es agradarle a Él, ante quien somos responsables y a quien adoramos. Leroy Froom les dijo que no buscamos la aprobación de ninguna organización. Nuestro único propósito es agradar a Dios. O sea que cuando les hicieron las preguntas, respondieron de acuerdo a un escrito está, según ellos. Como dice aquí, no buscamos la aprobación de una organización. Pero ¿por qué traicionaron el mensaje adventista en los puntos que ahora vamos a leer? Para Martin hubo 4 puntos que resonaban en su mente para preguntar a los adventistas. Número 1, que la expiación de Cristo no se completó en la cruz. Número 2, que la salvación es el resultado de la gracia más las obras de la ley. Número 3, que el Señor Jesucristo es un ser creado que no existía desde toda la eternidad. Número 4, que participó de la naturaleza caída, pecaminosa del hombre en la encarnación. Estas 4 preguntas tenía Martin para hacerles a los adventistas, y las hizo cuando tenían sus diálogos. Y en cada punto a las cuales hemos leído, los adventistas respondieron. Aquí en Preguntas sobre Doctrina está todo lo que le respondieron los adventistas a los evangélicos, aquí en las primeras páginas. Claro que al principio habla poco en cuanto a la expiación, la salvación que es el resultado de la gracia más las obras de la ley, que Jesús es un ser creado. Les respondieron aquí en todo el libro. Pero en la introducción nos dice que lo que más afectó en las preguntas fue en cuanto a la naturaleza de Cristo. El asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los adventistas fue la naturaleza de Cristo. El tema era problemático porque los evangélicos calvinistas con los que trataban creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, entonces necesariamente tuvo que ser un pecador. Y si fue un pecador, entonces no podría ser un salvador. ¿Y por qué pensaban así Walter Martin y Donald Grey Barnhouse? Porque ellos realmente no tenían el verdadero concepto de lo que es pecado. El primer tema que hemos estudiado de esta serie de estudios, hemos visto qué es el pecado y por qué uno cuando nace, no nace con pecado. Hemos visto la naturaleza del pecado, la naturaleza del hombre. Pero sabemos que los evangélicos no creen de esa manera. Ellos son calvinistas. Entonces para ellos no les cabe en la cabeza la palabra naturaleza pecaminosa. Para ellos directamente es, si Jesús tuvo esa naturaleza, entonces Él tuvo que ser un pecador y Él tuvo que necesitar a un Salvador. Entonces los evangélicos acusaron a los adventistas de que estaban rebajando la obra de Cristo y estaban rebajando a Cristo mismo. Les hicieron 40 preguntas, queridos hermanos, las cuales se encuentran en este libro. Pero el más problemático fue la naturaleza de Cristo. Obviamente que también estaba si la expiación terminó en la cruz, que ese tema es también muy amplio hablando del santuario, que también se cambió. Pero ahora nos vamos a enfocar directamente en la naturaleza de Cristo. ¿Por qué cuando Martin dijo que yo me había equivocado con los adventistas al pensar que ellos eran una secta y ahora creo que son mis hermanos? ¿Por qué él dijo esas palabras? Porque los mismos adventistas estaban rebajando la doctrina de la naturaleza de Cristo, hermanos. Y así le hicieron entender a Barnhouse. Por ejemplo, dice así la página 16. Según Barnhouse, los dirigentes adventistas les habían dicho a él y a Martin que la mayoría de la denominación siempre ha mantenido que la naturaleza humana de Cristo fue inmaculada, santa y perfecta, a pesar del hecho de que algunos de nuestros autores hayan publicado libros con puntos de vista contrarios, completamente repugnantes a la iglesia en su conjunto. Como les hicieron varias preguntas, ellos tocaron el tema de la naturaleza de Cristo y les preguntaron, ¿cómo ustedes creen realmente
Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa. Entonces los dirigentes de la iglesia le habían dicho que nosotros siempre hemos creído que Jesús tuvo una naturaleza inmaculada, santa y perfecta, pero hay algunos que creen lo contrario y es totalmente repugnante en la iglesia. Eso es lo que les dijeron los pastores adventistas a Barthouse y a Martin. En este libro nos hace creer que eso es lo que entendió Barthouse, que los adventistas nunca pronunciaron esas palabras. Eso es lo que Barthouse entendió, dice el libro. Como es un libro muy confuso, nos hace creer que todos los diálogos que tuvieron con los evangélicos fue un favor para la iglesia, para poder así ganar a muchos evangélicos. Pero al final vamos a ver que sí, hubo traición, hermanos, una traición al responderles que nosotros siempre habríamos creído que Jesús tuvo una naturaleza inmaculada. Realmente le dijeron de esa manera a Barthouse y a Martin. Y para poder entender mucho más, vamos a leer la Adventist Heritage volumen 4, número 2, la página 40. Llegamos a ver que muchos malentendidos se basaban en motivos semánticos, debido a nuestro uso de un vocabulario denominacional innato. Nuestros amigos nos ayudaron a expresar nuestras creencias en términos más fácilmente comprensibles para los teólogos de otras comuniones. Entonces se nos dice que habían tenido choques con las palabras en el vocabulario, hablando del tema de la expiación y también del tema de la naturaleza de Cristo. Y lo que más me impresiona es que los mismos adventistas les pidieron ayuda, porque dice, nuestros amigos nos ayudaron a expresar nuestras creencias. Si bien el concepto podría estar bien de acuerdo a la ley y al testimonio, los evangélicos obviamente que les expresaron ese vocabulario para cambiarle su doctrina. Solamente eso. Porque si seguimos leyendo toda la Adventist Heritage, vamos a ver que el hijo de Barthouse trabajaba con Billy Graham, otro predicador muy reconocido en ese entonces. Y él les ayudó en su lenguaje para que ellos pudieran expresar su doctrina. Esto me impresiona, hermanos. En otras palabras, que no pudieron decir las cosas de frente. Decir, Jesús tuvo una naturaleza caída, pecaminosa como la de nosotros. Porque Él realmente tenía que venir en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:3. En Hebreos nos dice que Él es un hermano que se compadece de los que somos tentados. Por eso tenía que venir con una naturaleza caída, pecaminosa. Pero Él nunca pecó. O sea que ellos no le dijeron directamente. Tuvieron miedo, fueron cobardes al presentar el tema de la naturaleza de Cristo. Y así pidieron ayuda a los evangélicos para que le pudieran ayudar con las palabras, imagínense. Y ahora vamos a seguir analizando el libro Preguntas sobre Doctrina. La interpretación más positiva de esa explicación de la posición adventista sobre la naturaleza humana de Cristo es que es cierto que todos los adventistas sostenían que Cristo fue inmaculado, santo y perfecto en el sentido de que nunca había pecado. Pero esa interpretación positiva no llegó a agotar el significado de la explicación dada a Martin. Después de todo, puesto que ningún adventista enseñaba que Cristo hubiese pecado, aquellos irresponsables que habían sido relegados al sector radical deben de haber tenido lo que los ponentes adventistas percibían como una perspectiva problemática sobre la naturaleza de Cristo en su humanidad. Y al hablar del sector radical, ellos estaban refiriendo de aquellos hombres que estaban escribiendo que Jesús tenía naturaleza pecaminosa. Y el anterior tema que nosotros vimos, que todos aquellos hombres que escribieron desde 1910, 20, 30 estaban con la doctrina pura de la naturaleza de Cristo. Y ellos les llamaron radicales, aquellos que creían que Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa. Y aquí da un ejemplo del pastor Branson, quien fue el presidente de la Conferencia General de 1950 a 1954.
Fromm y sus colegas se referían indudablemente al tipo de naturaleza humana que Cristo tomó sobre sí en la encarnación, que había sido, en las palabras de Branson y muchos otros, una naturaleza pecaminosa. Branson escribió que Jesús vino en una naturaleza pecaminosa. F. de Nicholl también. M. Campbell también. Todos estaban de acuerdo que Jesús vino así, porque la mensajera del Señor, Waggoner, Prescott, Jones, también lo creyeron. Pero los adventistas de ese entonces les hicieron creer a los evangélicos que la iglesia adventista siempre creyó que Jesús vino con naturaleza inmaculada. En otras palabras, con naturaleza de Adán antes de la caída. Pero aquí mismo, en la misma introducción, nos dice: la sospecha de que los ponentes adventistas hayan eludido la verdad de la posición adventista tradicional se confirma al parecer en la sección del apéndice Preguntas sobre doctrina al respecto de la naturaleza de Cristo durante la encarnación. En ese apéndice de citas de Elena G. de White, los autores del libro crean una sección cuyo encabezado afirma que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada. Aquí mismo nos dice que los adventistas eludieron, o sea que no dijeron la verdad en cuanto a la posición tradicional. ¿Cuál era la posición tradicional de la iglesia? Que Jesús vino en naturaleza pecaminosa del hombre. Sigue diciendo, ese epígrafe es problemático por cuanto implica que fue idea de Elena G. de White, cuando en realidad ella fue muy enfática en su repetida aseveración de que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa y que tomó sobre sí la naturaleza humana caída y sufriente, degradada y mancillada por el pecado. Aquí hay una sección muy problemática, nos está diciendo. En esta sección, apéndice B. Aquí, apéndice B, el misterio de la encarnación. Aquí vemos un subtítulo que dice: tomó la naturaleza humana inmaculada. Ahora ellos hacen creer que la hermana White escribió este título, pero muy bien hemos leído y nos dice que ese epígrafe problemático causó división, porque la hermana White creyó que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa, y en el mismo libro lo dice, hermanos, en el mismo libro. Y sigue diciendo: por otro lado, resulta mucho más difícil justificar la presentación y manipulación por parte de los ponentes adventistas de los datos que ofrecieron relativos a la naturaleza humana de Cristo. En otras palabras, está diciendo aquí George Knight que resulta mucho más difícil justificar, o sea que no se puede defender que ellos realmente cambiaron nuestra doctrina y también manipularon los datos. Hicieron creer que la hermana White escribió ese epígrafe, la cual ella nunca lo escribió. Estuvieran Fromm y sus colegas dispuestos a admitirlo o no, el punto de vista sobre la naturaleza humana de Cristo que presentaron era una auténtica revisión de las posiciones sostenidas por la mayoría de la denominación antes de la publicación de Preguntas sobre Doctrina. Ahí vamos a ver que hace notar George Knight que Fromm y sus colegas estaban dando una aseveración de que Cristo vino con naturaleza inmaculada, porque todos aquellos hombres que escribieron en la literatura adventista también pensaban que Jesús vino con naturaleza inmaculada. Y aquí vamos a ver que está en un error, porque así Branson, Campbell, Nichols, Prescott, Edwardson, Wilcox creían que Jesús vino con naturaleza pecaminosa del hombre. Ellos no presentaron una auténtica revisión de la historia, más bien les hicieron creer a Martin y a Barthouse que siempre la iglesia había creído que Cristo vino con naturaleza inmaculada. Y más adelante, queridos hermanos, vamos a analizar el apéndice B, que es realmente muy conflictivo y que necesitamos analizarlo. Ahora vamos a analizar la página 321 de Preguntas sobre Doctrina. Aquí vamos a ver en la sección que habla del ministerio sumo sacerdotal de Cristo, pregunta 33.
Ahí vemos la página 311. Pero aquí está el cambio doctrinal, hermanos. Aquí, la página 321. Jesús se convierte en nuestro fiador. ¿Y qué dice en ese escrito? Voy a dar lectura para que podamos comprender. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su Padre. Aunque nació en la carne, era, no obstante, Dios, y estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma. Y les pregunto, hermanos, ¿Jesús estaba exento o no? ¿Estaba exento de las pasiones heredadas? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8:3. Ese texto que es el texto clave en toda esta serie de estudios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese texto nos quiere decir que lo que era imposible para la ley, como la ley no puede salvar, Dios envió a su Hijo para que Él pueda guardar la ley y demostrarnos que sí se puede cumplir la ley. Y así, como dice la palabra de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que podamos nosotros, viendo ese ejemplo de Cristo, cumplir la santa ley de Dios. En una carne pecaminosa, en una naturaleza pecaminosa. Así lo creyó el apóstol Pablo al escribir ese texto. Entonces, de esa manera, vamos a ver que Jesús, teniendo esa naturaleza, tenía que controlar sus pasiones y sus tendencias, porque Él tuvo tendencias al mal, tuvo propensiones al pecado, pero Él las controló para que nunca pueda pecar, porque Jesús nunca pecó. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Pregunta sobre doctrina. Estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones. ¿Será que Jesús estaba exento? ¿Qué nos sigue diciendo la palabra de Dios? En toda esta serie de estudios leímos Romanos 8:3 y Hebreos el capítulo 2. Vamos a leerlo nuevamente para poder tener en claro este punto. Hebreos 2, el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En todo semejante a sus hermanos. De esa manera Jesús tenía que venir, así como nosotros, con tendencias y propensiones y pasiones, que nosotros también heredamos de nuestros padres. Jesús lo heredó porque tenía que venir semejante a sus hermanos. Y eso es lo que no entienden muchos. Martin y Barjau, siendo tan estudiosos, no lo entendieron. Muchos adventistas hoy en día no lo entienden. Solamente cuando decimos que Jesús vino con naturaleza pecaminosa, ellos dicen, estás poniendo a Jesús un pecador más. Pero hemos leído que ese pensamiento solamente proviene del calvinismo, o sea que proviene de los evangélicos. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Nos dice la Review and Herald el 10 de febrero de 1885, el párrafo 7. Fue hecho semejante a sus hermanos, con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y sabe socorrer a los que son tentados. Aquí vamos a ver que la hermana White escribe con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. O sea que físicamente era semejante y también mentalmente, que él tuvo que controlar sus propensiones al pecado.
para así darnos un ejemplo a nosotros. Y muchos dirán, pero la hermana White dice que Jesús no tuvo propensiones. Y vamos a leer esa cita también. Dice, Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Y aquí, ¿cómo entendemos entonces si decimos que Jesús tenía pasiones y propensiones las cuales nosotros tenemos? ¿Cómo defendemos esta cita? Estudiamos el tema de las palabras propensiones y pasiones, hablando de la naturaleza de Cristo. Si tú no lo has visto, te invito a que puedas verlo. Así vas a entender un poco más del tema que estamos tratando en este momento. Aquí, la mensajera del Señor habla de las pasiones semejantes a las nuestras, hablando de las pasiones que nosotros tenemos que eliminar. Porque ella escribe pasiones, propensiones, con el sentido de que nosotros tenemos que eliminar. Y también escribe de las pasiones y propensiones con el sentido de que nosotros tenemos que controlar. Jesús tuvo que controlar sus pasiones y propensiones, como nosotros, pero no tuvo que eliminar ninguna propensión, ninguna pasión, porque Él jamás había pecado. Nosotros sí tenemos que eliminar propensiones, pasiones, tendencias, porque cultivamos pasiones, cultivamos muchos pecados, la cual tenemos que eliminar de nuestra vida. Jesús fue tentado en todo. Él tuvo que controlar sus pasiones. Pero aquí nos está hablando la hermana White que no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Se está refiriendo que Jesús nunca tuvo que eliminar una pasión como la de nosotros. Y esa naturaleza caída que él tenía rehuía el mal. Porque Juan 14:30 nos dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. O sea que el diablo ya no podía hacerle caer a Cristo, porque Jesús, teniendo naturaleza pecaminosa, aborrecía el pecado, aborrecía el mal. Por eso dice, su naturaleza rehuía el mal. Y en el deseado nos dice que así también podemos hacer nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nos dice en los lugares celestiales, la página 155, el párrafo 4. Necesitamos diariamente la religión de Cristo. Aunque Él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca se dio a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Él sentía toda la fuerza de la pasión porque Él podía pecar. El diablo lo tentó tantas veces, pero al final nunca pecó. Así entendemos, queridos hermanos, este tema para no ser confundidos, ya que este libro nos dice que estuvo exento de las pasiones, pero la Biblia y el espíritu de profecía nos dicen lo contrario. Como por ejemplo esta cita, vestido con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. En Él no había engaño ni pecaminosidad. Él siempre fue puro e inmaculado. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Y una naturaleza pecaminosa tiene tendencias al pecado, tiene propensiones al pecado. Pero la palabra de Dios nos dice en los testimonios que siempre fue puro, siempre fue santo. Entonces, ¿por qué nos dice el libro que Jesús estuvo exento de las pasiones y propensiones? Porque hicieron un acuerdo con el mundo evangélico. Cambiaron al Cristo de la Biblia, hermanos. Nos cambiaron al Jesús de la Biblia. Nos pusieron un Jesús evangélico. Un hermano me decía, Jesús no fue tentado como una mujer. Él no era mujer, entonces él no sabe cómo una mujer es tentada. Jesús no sabe cómo es ser tentado un anciano, un viejo, me decía él, porque él ha muerto a los 33 años y él no sabe cómo es ser tentado un viejo. Solamente ese pensamiento puede provenir de una persona que no entiende 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. No entienden muchos si sacan preguntas que no van a la ley y al testimonio y solamente son un instrumento del enemigo para poder decir que nunca vamos a dejar de pecar. Así, hermanos, vemos que nos han cambiado al Cristo de la Biblia y nos han entregado un Cristo totalmente evangélico.
Y ahora vamos a entrar a la última parte de este estudio. Ahí hay un epígrafe. Titula "Tomó la naturaleza humana inmaculada". Y abajo ustedes pueden ver algunas letras. Quiero dar lectura a esas letras, hermanos, porque ahí vemos que hubo siempre una traición. Y dice así: el encabezado número 3 ha sido considerado problemático porque implica que Elena G. de White creía que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada, cuando en realidad ella afirmó lo contrario. Por ejemplo, en 1896 escribió que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, como ya lo leímos en la Review Evangelical el 15 de diciembre de 1896. Nuevamente en 1900 puso por escrito que tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. ¿Cómo cabía esperar? Esas citas fueron omitidas de la recopilación de preguntas sobre doctrina. Entonces vinieron los evangélicos y les hicieron muchas preguntas, 40 preguntas, pero la que más problemática es la naturaleza de Cristo. Y les preguntaron: ¿realmente ustedes creen que Jesús vino con naturaleza pecaminosa? Y ellos les respondieron: nosotros siempre hemos creído que Jesús vino con naturaleza inmaculada. Entonces, al decir esa respuesta, los evangélicos estaban contentos y al final les dieron la mano y dijeron: hemos creído que ustedes no eran cristianos, ahora son nuestros hermanos. Solamente al cambiar el concepto de la naturaleza de Cristo, porque se escribieron muchos artículos ahí en los debates con los evangélicos, pero no había un libro como tal. En 1957 se saca este libro y ahí está todo lo que ellos concordaron en cuanto a puntos comunes de la doctrina. Y en este encabezado que leímos, tomó la naturaleza humana inmaculada. Ellos solamente recopilaron citas, haciendo pensar que la hermana White creía que Jesús tuvo naturaleza inmaculada. Y no pusieron citas contundentes cuando ella dijo que Jesús vino con naturaleza humana pecaminosa. Sigue diciendo: los adventistas a mediados del siglo XX no veían ninguna respuesta. No había una tercera opción para la naturaleza de Cristo. En consecuencia, parece que los autores de preguntas sobre doctrina se sintieron tentados a evitar en su recopilación algunas de las contundentes declaraciones de Ellen White y a insertar el engaño en su encabezado en la página 560. El resultado fue la paz con los evangélicos, pero el conflicto dentro de las filas adventistas. No había una tercera opción. Tenían que hacer una alianza con el mundo evangélico. Aquí mismo lo dice, hermanos. La enseñanza de que Cristo tuvo carne pecaminosa en el sentido de tener las mismas tendencias a pecar que todo hijo de Adán se convirtió en la creencia de la mayoría de los adventistas del séptimo día en la primera mitad del siglo XX. Esa enseñanza tenía una gran aceptación que ya no hacía falta argumentarla en las publicaciones adventistas. Sobre esa enseñanza había de construir M.L. Andreasen su teología de la generación final. Entonces, en el siglo XIX, en el siglo XX, los adventistas creían que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa. La hermana White, A.T. Jones, Waggoner, Prescott y todos los demás pioneros. Claro que había algún concepto de algún hermano que no creía de esa manera, pero la mayoría creía que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa. Porque había dos corrientes, hermanos, en 1890, la cual voy a dar lectura. ¿Cuáles eran esas corrientes? Desde la década de 1890 había dos interpretaciones distintas, una visible y otra invisible. La interpretación visible había sido dada por A.T. Jones, Waggoner y Prescott. Sostenían que Cristo era igual a otros seres humanos sin un ápice de diferencia. La otra corriente era invisible, de las cartas inéditas, y se difundieron en preguntas sobre doctrina. Los adventistas empezaron a leer: no presenten ante la gente a Cristo como un hombre con tendencias al pecado. Todas habían sido invisibles hasta mediados de 1950. Entonces vamos a ver que Jones, Waggoner y Prescott predicaron que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. La misma hermana White creía de la misma manera, pero era, como podemos decir, una interpretación visible. Ahora, según
el libro, según George Knight, había otra interpretación invisible. Hemos leído y hay citas las cuales parece que la hermana White apoya que Cristo vino con naturaleza inmaculada. Ahora yo puse el caso de la carta de Baker. Y cabe recalcar que hemos estudiado la carta a Baker. Si tú no lo has visto, te invito a que puedas verlo. Esa es la carta más controversial de la naturaleza de Cristo en el espíritu de profecía, la cual lo hemos analizado y hemos visto que William Lemuel Henry Baker estaba creyendo, tenía tendencias en el adopcionismo. Creer que Jesús realmente no era divino y era un pecador como nosotros. Baker estaba teniendo esas tendencias o estaba leyendo literatura de esa magnitud de los padres de la iglesia que no concordaban nada con la palabra de Dios. Por eso la hermana White le envía una carta en el año 1895, exhortándole que no pueda poner a Jesús como un hombre con propensiones hacia el pecado, porque Baker estaba teniendo esas ideas adopcionistas. Pero ninguna carta de la cual la hermana White le envió a Baker se publicaron. La hermana White no publicó esa carta. Ella publicó en 1898 El deseado de todas las gentes, la cual ahí muy bien dice que Jesús vino con naturaleza caída. Entonces la carta Baker estaba invisible. Las otras cartas también no se publicaron. Por ejemplo, en Mensajes Selectos, el tomo 1 y el tomo 3, vamos a ver que esas cartas se publicaron posteriormente, ya en un libro, no como cartas así inéditas. Pero desde la década de 1950 y especialmente en este libro, Preguntas sobre Doctrina, ahí recopilaron citas que eran invisibles. Los hermanos no tenían acceso a poder leerlas y que en este libro sí lo recopilaron y lo pusieron. Por ejemplo, la carta a Baker, la cual ya lo hemos estudiado en su contexto. Dado que la posición de la naturaleza pecaminosa de Cristo era tenida por herejía por los evangélicos, se sintieron tentados a manipular un tanto la evidencia. Esa manipulación seguía 3 vías. Número 1. Añadieron un encabezado que daba a entender que ella creía que Cristo tomó una naturaleza inmaculada. Número 2. En segundo lugar, presentaron un punto de vista que era incompleto a la opinión de Ellen White. Número 3. En tercer lugar, llevaron a Barthouse y a Martin a creer que la posición de los autores de Preguntas sobre Doctrina había sido lo que la denominación siempre había creado. Entonces, vemos aquí la manipulación de los datos. Hicieron creer a los hermanos que Jesús tuvo naturaleza inmaculada, porque la hermana White lo escribió. Eso es lo que ellos hicieron creer a los hermanos. Y más que todo lo digo por el comentario bíblico. Si nosotros nos vamos al comentario bíblico, ahí hay una sección que titula The Seventh-day Adventist Answer Question of Doctrine. Y aquí nos vamos a ir al apéndice B. Y aquí vamos a leer el subtítulo número 3. Tomó la naturaleza humana sin pecado. Hicieron creer que la hermana White escribió estos subtítulos, pero fueron ellos quienes cambiaron y manipularon los datos. Y aquí mismo nos está diciendo que los evangélicos tenían por herejía esa doctrina. Entonces ellos, no sabiendo qué hacer, manipularon los datos según 3 vías. Primeramente cambiaron el subtítulo para hacer pensar que la hermana White también creía que Jesús vino con naturaleza inmaculada. Y en segundo lugar, no les presentaron las otras citas que la hermana White dijo que Jesús vino con naturaleza pecaminosa. Y en tercer lugar, les hicieron creer que toda la literatura adventista, todos los autores adventistas, siempre creyeron que Jesús vino con naturaleza inmaculada. Esa es la manipulación de los datos, hermanos. Ahí vemos totalmente una traición al mensaje adventista. Ahí se derribó totalmente la justificación por la fe. Jesús es nuestro garante y nuestro sustituto, pero también la justificación nos hace ver la vida sin pecado de Cristo y cómo nosotros tenemos que alcanzar esa santidad. Pero al cambiarnos al Cristo de la Biblia, realmente hicieron el trabajo del enemigo, hermanos. Ahí mismo hemos leído la manipulación de los datos.
Pero hubo un hombre que se levantó contra toda la herejía que estaba haciendo la Conferencia General. Ese hombre se llamó M.L. Andreasen. Él mandó cartas a las iglesias. Ahí podemos ver Letters to the Churches. M.L. Andreasen, queridos hermanos, como ven en la pantalla, ahí está su biografía. Nació el 4 de junio de 1876 y murió un 19 de febrero de 1962. Ahí vemos todo lo que él trabajó, en todo lo que trabajó. Por ejemplo, fue presidente de Minnesota, fue presidente de la Union College, fue secretario de la Conferencia General, fue profesor de teología en el seminario de Tacoma Park. Ocupó muchos puestos dentro de la iglesia, M.L. Andreasen. Pero cuando ya vino el cambio doctrinal en el año 1955-1956, él se levantó contra la herejía que estaba haciendo la Conferencia General al poder aliarse con el mundo evangélico. Y él escribió cartas a las iglesias, porque él primeramente escribió cartas al presidente de la conferencia y siguió escribiendo cartas al Leroy Frum y a los demás pastores que estaban teniendo alianzas evangélicas. Y aquí tengo el expediente de M.L. Andreasen. No le he leído todo su expediente, pero sí lo he leído cuando él escribe en cuanto a la naturaleza de Cristo. Él realmente, cuando lee preguntas sobre doctrina, se impresiona cuando ve la palabra ahí. Estaba exento de todas las pasiones. Y él dice, ¿por qué Jesús estaba exento si la Biblia y el espíritu de profecía dicen lo contrario? En Preguntas sobre Doctrina dice la página 564. Allá por la década de 1940, Andreasen se había convertido en el teólogo más influyente en el adventismo, y su teología de la generación final había sido aceptada por la gran mayoría de los adventistas. Esa teología se basaba en el hecho de que Cristo fue exactamente igual que los hijos de Adán. No solo tuvo una naturaleza humana pecaminosa, sino que también poseía tendencias pecaminosas, es decir, se lo veía con una naturaleza igual que la de Adán después de la caída. Entonces ahí vemos que Andreasen había sido uno de los teólogos más influyentes en el adventismo, y él estaba totalmente de acuerdo con la hermana White y con los pioneros adventistas del mensaje de que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa, y aún así él tuvo tendencias al pecado como los hijos de Adán, o sea que después de Adán todos nacemos con esa naturaleza caída. Él defendía esa doctrina, y cuando se enteró que en el libro Preguntas sobre Doctrina la palabra estaba exento de todas las pasiones que contaminan a la descendencia de Adán, ahí es cuando él alzó su voz. En 1956 escribió su primera carta. En 1957 estaba escribiendo más cartas para que la hermandad pueda enterarse de que realmente nos han cambiado la doctrina. Nos sigue diciendo ahora la página 566. En las cartas, Andreasen destacaba la nueva enseñanza sobre la naturaleza humana de Cristo como la herejía definitiva. Él escribió que Dios eximiese de las pasiones que corrompen a los hombres es el colmo de toda herejía, es la destrucción de toda religión verdadera y anula completamente el plan de redención. Andreasen dijo, es el colmo de toda herejía que Dios eximiese de las pasiones que corrompen a los hombres. Y es la verdad, queridos hermanos. Es realmente una herejía pensar que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Pensar que Jesús vino con una naturaleza distinta, la cual nosotros tenemos. Es ilógico y es aberrante. Tal vez muchos pueden decir, pero estamos exaltando más a Cristo diciendo que tenía naturaleza inmaculada. Pero no podemos nosotros hablar algo que no está en la palabra de Dios ni en el espíritu de profecía. Siempre tenemos que ir a la ley y al testimonio. Sigue diciendo, además, si Cristo estuvo exento de las pasiones de la humanidad, sería diferente de otros hombres. Tal enseñanza es completamente contraria a lo que siempre han enseñado los adventistas. Ahí vemos lo que escribió
en el expediente, en su expediente en la página 124. Y Andreasen en su carta explica la naturaleza de Cristo con los textos bíblicos. Y él utiliza también el libro deseado de todas las gentes, la página 32, la cual lo leímos en el segundo estudio de esta serie de videos, pero nuevamente lo vamos a leer. Dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal, para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Esa es una de las citas más contundentes del espíritu de profecía, la cual podemos nosotros defender, que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. O sea que Jesús realmente no nació pecador, porque ninguno de nosotros nace pecador, pero Él nació con esa herencia de sus antepasados. Él nació con esas tendencias heredadas. Nosotros nacemos con tendencias heredadas de nuestras generaciones pasadas. Nacemos nosotros con esas tendencias y con esas propensiones. De la misma forma, el deseado nos dice que Jesús aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, la cual lo estudiamos en el libro de Mateo, el capítulo 1. Ahí vemos toda la genealogía de Cristo. También en Lucas, el capítulo 3. Entonces Andreasen saca esta cita, diciendo que lo que están enseñando ustedes es una herejía. Y sigue diciendo él: nadie puede pretender creer en los testimonios y creer también en la nueva teología de que Cristo estuvo exento de todas las pasiones humanas. Es lo uno o lo otro. Se apela ahora a la denominación para decidir. Aceptar la enseñanza de Question of Doctrine precisa renunciar a la fe en el don de los escritos de la hermana White que Dios ha dado a su pueblo. El primero que dijo las palabras nueva teología fue Andreasen, al referirse a la teología que estaban presentando en este libro Fromm, Reed, Anderson y también el presidente, el pastor Figur. Es una nueva teología, dijo Andreasen, creer que Cristo estaba exento de todas las pasiones. Y él dice, la denominación tiene que decidir. Aceptar la enseñanza de este libro precisa renunciar al espíritu de profecía. Y es así, hermanos. Si nosotros aceptamos la enseñanza de que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, con la naturaleza inmaculada, entonces estamos aceptando la herejía del cambio doctrinal que hubo en 1956 y 1957. Estamos aceptando eso porque no hay aquí un punto intermedio. Es aceptamos lo que dice la Biblia y los testimonios, o aceptamos lo que dice este libro, que nos dice que Jesús realmente no era como nosotros. Así fue tan contundente M.L. Andreasen. Envió cartas al pastor Figur, envió cartas a Fromm, a Reed, Anderson, y al final es como si le dijeran: hermano, ¿estás realmente enfadado? ¿Estás con un resentimiento porque no te hemos invitado a las reuniones, conversaciones con Barthouse y Martin? Le tildaron como si él estuviera resentido solamente al poder defender la sana doctrina, hermanos. Pero él estaba defendiendo la verdad en su entonces. Estaba defendiendo lo que dice la Biblia y los testimonios. Y él siguió diciendo: pregunta sobre doctrina, la página 383 declara que Cristo estuvo exento. El espíritu de profecía deja claro que Cristo no estaba exento de las tentaciones y pasiones que afligen a los hombres. Cualquiera que acepte la nueva teología tiene que rechazar los testimonios. Aquí no hay otra opción. Letters to the Church, página 4. Y tristemente, hermanos, digo,
porque esta doctrina ha invadido a la iglesia. Desde el 57 se han ido cambiando tantas doctrinas al decir que Jesús tenía naturaleza inmaculada. Entonces ellos también dijeron que nosotros nacemos con pecado. Solamente al cambiar la naturaleza de Cristo, cambiamos todo el plan de redención. Cambiamos realmente el plan de salvación. Porque ¿a quién nosotros vamos a ver a nuestro ejemplo para poder vencer el pecado? ¿A quién? Por eso digo que nos han cambiado, queridos hermanos, nuestra doctrina. Y él escribió en carta a las iglesias, en su expediente en la página 6, un Salvador que nunca ha sido tentado, que nunca ha tenido que luchar con sus pasiones, que nunca ha ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor, y quien siendo hijo, nunca aprendió la obediencia por lo que padeció, sino que fue exento de las mismas cosas que un verdadero Salvador debe experimentar. Tal Salvador es lo que esta nueva teología nos ofrece. Un Salvador que no ha experimentado cuando un hombre es tentado, no ha experimentado el poder luchar con sus pasiones y con sus tendencias. Un Salvador que no ha ofrecido súplicas y no ha orado a su Padre Celestial para que le pueda ayudar. Un Salvador que estaba exento de las pasiones y tendencias. Ese Salvador nos ofrece la nueva teología, dijo M.L. Andreasen. Un Cristo que le era fácil poder vencer el pecado. Esa teología nos ofrece el adventismo corporativo, hermanos. El adventismo nominal. Porque después que se publicó este libro, lo repartieron a las iglesias, a muchos teólogos en las escuelas de teología. Y así se cambió la doctrina desde 1957, hermanos. Lo repartieron a muchos. Aquí nos cuenta toda la historia de la repartición de este libro. Pero siempre hubo hombres que se levantaron contra la herejía, y uno de esos fue M.L. Andreasen. Dice así, pregunta sobre doctrina, la página 25 en Números Romanos. Lloro por mi pueblo, escribió el 9 de marzo de 1958. Esta es la apostasía predicha hace tanto tiempo. He contado el costo que me supondrá continuar mi oposición, pero estoy intentando evitar que mi amada denominación se suicide. Lo que yo veo es que debo ser fiel a mi Dios y debo ser fiel a los hombres que confían en mí. Lloró M.L. Andreasen por la traición que estaban haciendo al pueblo adventista. Y lo que más me apena, hermanos, es que hoy en las escuelas de teología, universidades, en los simposios, se predica de la falsa doctrina. Y los hermanos están siendo educados con el vino de Babilonia. Ahí en la iglesia corporación adventista se predica esta falsa doctrina. Nosotros como adventistas, queridos hermanos, tenemos que ver esta historia y tomar una decisión, porque no podemos apoyar el error y la apostasía por este libro que nos ha cambiado el adventismo, por este libro que ha pisoteado los pilares de nuestra fe. No solamente era de la naturaleza de Cristo el cambio, también estaba la expiación en la cruz. Pero así M.L. Andreasen dijo, estoy intentando evitar que mi amada denominación se suicide. Por eso él envió cartas. Ya que él estaba enviando muchas cartas, al final le quitaron sus credenciales, porque él ya estaba jubilado. Ya era un hermano de edad avanzada. Él murió el 19 de febrero de 1962. En este libro hacen creer que él se retractó, que al final pidió disculpas diciendo que estaba en lo incorrecto en poder hacer esa lucha con ustedes. Más bien yo voy a seguir creyendo lo que ustedes han publicado. En este libro hacen creer eso, hermanos, si ustedes lo leen. Pero al final vemos que Andreasen no se retractó. Sí hizo las paces, así una paz de hermandad. Pero que él se retracte de lo que había protestado ya es muy diferente. Hicieron correr el rumor de que él se había retractado, pero sabemos que al final él seguía creyendo en un Cristo que realmente era en semejanza de carne de pecado.
Y sabemos que Él se levantará cuando se levanten los de la resurrección especial. Pero lo más triste es que han traicionado el mensaje adventista. Nos dice Preguntas sobre Doctrina, la página 657. Para Andreasen, el cambio de la naturaleza de Cristo era sencillamente una traición para obtener el parabién de los evangélicos. Desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Barthaus y a Martin sobre el asunto. Aquí están reconociendo que sí hubo traición en la manipulación de los datos a las falsedades de Barthaus y Martin. En este libro mismo se menciona que hubo una traición, hermanos. Y con estas evidencias nosotros no podemos actuar diferente. Desde esa época, muchos hermanos también se levantaron y así surgió el ministerio de sostén propio, la cual lo estudiamos en el tema de la Conferencia General contra los Ministerios de Sostén Propio. Cuando yo vi este aspecto doctrinal, hermanos, realmente tomé una decisión de no volver más a la Corporación Adventista. Porque ahí no se está predicando la verdad. Se está predicando solamente teorías y fábulas de hombres. Nos han cambiado el Cristo de la Biblia y nos han puesto un Cristo evangélico. Y uno, sabiendo esta verdad, no puede retroceder atrás. Sabiendo que han pisoteado la fe adventista, no podemos nosotros volver a esa iglesia con el nombre de adventista, pero en realidad es una iglesia evangélica, hermanos. Yo lo considero de esa manera. Es una iglesia evangélica, solo con nombre de adventista. Y los hermanos, los miembros, no saben esta historia. Cuando estaba allá, no sabían nada de la historia, ni siquiera de los pioneros de 1844. Y peor, esta historia del cambio doctrinal, de la naturaleza de Cristo. Ni los mismos pastores, teólogos que salen de teología, no saben bien esta historia. Y si lo saben a su favor. Pero si lo predican, va a ser al favor de la iglesia. Van a decir, como dice en este libro, no hubo ninguna traición, ninguna alianza con el mundo evangélico. Pero aquí mismo hemos leído que sí, hubo una traición en la manipulación de los datos. Es una tristeza, hermanos. Una tristeza grande. Pero aún sabiendo, nosotros no podemos ser partícipes de aquellos que se han unido con el mundo evangélico, con su doctrina. Dejaron de ser ahí totalmente el pueblo remanente y se constituyó otra iglesia de hija de Babilonia. Pero yo sé que hay hermanos que realmente están buscando la verdad ahí adentro, en esos templos corporativos. Y un día se levantarán y así confirmarán la palabra de Dios y entrarán a las filas de la verdad. Este libro realmente es muy confuso. Estas últimas páginas que estamos examinando, el autor, y pienso que es George Knight, que saca esta edición del 2003, él dice que Jesús no vino con ni naturaleza antes de Adán, ni después de Adán. Ahí pone él una tercera opción. Él dice que Jesús vino con una naturaleza diferente, ni inmaculada ni pecaminosa. Y utiliza las citas de la hermana White, las citas a carta a Baker. Y voy a dar lectura para que se puedan dar cuenta. Dice: el aspecto más desgraciado de toda la lucha por la naturaleza de Cristo, que ha dividido teológicamente al adventismo durante medio siglo, es que, teniendo en cuenta lo que sabemos hoy, era innecesaria, como se observó con anterioridad. La batalla se libró sobre la base si la naturaleza de Cristo era como la de Adán antes de la caída, o exactamente como la de Adán después de la caída. Ahora sabemos que las dos respuestas son incorrectas. Ahí vemos que totalmente es confuso el libro. Tantas evidencias de que Cristo vino con naturaleza caída del hombre después de Adán, y él nos dice que ninguna de las respuestas es correcta. Ahí vemos que este libro es totalmente lleno de confusión, hermanos. Y él dice que la hermana White no tenía una posición clara. Ella creía que Jesús vino en otra naturaleza, ni pecaminosa ni inmaculada. Pero muy bien dice Romanos 8:3, Hebreos el capítulo 2, el espíritu de profecía. Y no podemos nosotros tomar una nueva posición
de este tema que ya estaba establecido, hermanos. Pero tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, hermanos, que están escuchando el tema, poder ver las evidencias. Nosotros tenemos una posición oficial, hermanos. La Biblia y el espíritu de profecía es la posición oficial de que Cristo vino con naturaleza pecaminosa para darme un ejemplo de una vida sin pecado. Esa es la posición oficial de la verdadera iglesia adventista del séptimo día, que nació el 22 de octubre de 1844. No una iglesia que nos cambió la doctrina allá en el 57, sino una iglesia adventista, la verdadera, que no se ha unido en puntos comunes de doctrina con otras iglesias. Ahí ustedes pueden ver, Barthouse y Martin publicaron ¿qué creen los adventistas del séptimo día? Después de todo lo que hablaron, las reuniones que tuvieron, ellos publicaron en su revista Eternity que los adventistas son cristianos. Dice así, la revista Eternity, que publicó artículos de Barthouse y Martin, reconociendo a los adventistas como cristianos, perdió casi una cuarta parte de sus suscriptores como resultado. Sin embargo, la pérdida fue temporal, ya que al cabo de un año la circulación era mayor que nunca. Crédito Revista Eternidad. Habían perdido sus suscriptores de la revista al decir que los adventistas sí son cristianos, pero solamente fue temporal, porque al cabo de un año estaba circulando esa revista diciendo que los adventistas sí son cristianos. Dice así la Adventist Heritage volumen 4, el número 2, la página 41. Un mes después, Martin informó haber repasado las preguntas y respuestas en su totalidad en una serie de 5 horas con el Dr. Barthouse, y afirmó que Barthouse estaba satisfecho de que los adventistas eran evangélicos en todos los asuntos relacionados con la salvación. Había pasado un mes después de sus reuniones en la casa de Barthouse. Martin y Barthouse se reunieron 5 horas y Barthouse afirmó de que los adventistas eran evangélicos relacionados con el plan de salvación. Imagínense, ellos reconocieron que los adventistas realmente ya estaban creyendo como ellos creían en cuanto a la justificación por la fe, a la naturaleza de Cristo. ¿Y todo eso para qué fue? Para que la iglesia adventista dejara de ser secta y se convirtiera en una iglesia reconocida por el Concilio Mundial de Iglesias. En otras palabras, una unión ecuménica directamente con el Vaticano, hermanos. Dice así, la Adventist Heritage, volumen 4, número 2, la página 42. En los últimos 2 años, varios líderes evangélicos han adoptado una nueva actitud hacia la iglesia adventista del séptimo día. El cambio es notable, ya que consiste en sacar a los adventistas del séptimo día, en nuestra opinión, de la lista de sectas anticristianas y no cristianas al grupo de los que son hermanos en Cristo, aunque todavía hay que clasificarlos, en nuestra opinión, como partidarios de 2 o 3 doctrinas muy poco ortodoxas. Esas 3 doctrinas fue el sábado, el juicio y la inmortalidad. Pero ya reconocieron que los adventistas eran cristianos al aceptar la naturaleza de Cristo como ellos lo creían. Por eso dice, en nuestra opinión, de la lista de sectas anticristianas. O sea que ya no estaban en la lista de sectas anticristianas. Ya estaban considerados como el grupo que cree en Cristo Jesús, así como las demás denominaciones. Barthouse, hablando tanto en nombre de Martin como de él mismo, terminó su artículo con estas palabras. En conclusión, me gustaría decir que estamos encantados de hacer justicia a un grupo de creyentes sinceros tan difamados, y en nuestras mentes y corazones sacarlos del grupo de los herejes absolutos, para reconocerlos como hermanos redimidos y miembros del cuerpo de Cristo. Él dijo esas palabras. Estamos felices porque estamos haciendo justicia a un grupo de creyentes sinceros. Barthouse sabía que ya creían como ellos creían en cuanto a la naturaleza de Cristo. Es una tristeza, hermanos, esta historia. Una tristeza porque la misma hermandad no sabe. Y si lo saben, tal vez lo saben tergiversado. Los mismos hermanos de sostén propio no saben.
no se dan cuenta de la magnitud del problema de Question of Doctrine, pero sí los entendidos, los que buscan al Señor, se darán cuenta y no estarán en una iglesia que nos ha pisoteado nuestros pilares de la fe. Y cuando ya se hizo una votación con la Conferencia General, decidieron sacar Question of Doctrine en 1957, porque los evangélicos les dijeron: ya que ustedes han cambiado la doctrina y están ya ahora en el grupo donde consideramos que los cristianos están, saquen su libro. Y así sacaron el libro Question of Doctrine. Nos dice: el 23 de enero de 1957 se invitó a la Review and Herald Publishing Association a elaborar el libro según lo compilado por un comité designado por la Conferencia General, aceptando el manuscrito en su forma completa. Y el 30 de enero el comité ejecutivo de la editorial aceptó el manuscrito para su publicación en forma de texto. Entonces el 23 de enero se invitó a la Review and Herald. Ellos designaron a un comité y así se aceptó en forma unánime el 30 de enero en un comité editorial para que se pueda sacar Question of Doctrine. Lo que ves en la pantalla es una revista ecuménica directamente del papado, de la Iglesia Católica, The Ecumenical Review, en abril de 1972. ¿Cuánto tiempo había pasado? 1957 a 1972. Aproximadamente 14 años. Y lo que me impresiona en esta revista ecuménica que lo sacó la Iglesia Católica, dice así: en 1957, la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día patrocinó una cuidadosa y representativa exposición de la doctrina de su iglesia, que fue publicada bajo el título Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Ese estudio simplifica la tarea de este documento, que es mostrar dónde están de acuerdo doctrinalmente con las iglesias y comuniones pertenecientes al Consejo Mundial de las Iglesias. Aquí nos está mostrando que la Conferencia General en 1957 saca el libro Preguntas sobre Doctrina para mostrar en dónde están doctrinalmente de acuerdo con las iglesias y comuniones cristianas. En otras palabras, que la iglesia se unió al Concilio Mundial de Iglesias, al ecumenismo, para así conformar las comunidades cristianas y denominaciones cristianas. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Así se convirtió la Iglesia Adventista Corporativa en una iglesia emergente, hija de Babilonia, tomando el vino de Babilonia al aceptar la doctrina de aquellos hombres que estaban dominados por jesuitas. Pero hay muchos que se dieron cuenta de la verdad y denunciaron la falsa doctrina, así como M.L. Andreasen. Y nosotros tenemos que ser de los que defienden la verdad y no callarnos, hermanos. El peor error que puedes cometer es poder creer a una persona, a un pastor, y no ir a comprobar tú mismo, ni a mi persona. O sea que tú no puedes creerme todo lo que he explicado y he expuesto si tú no lo vas a comprobar, no lo vas a estudiar. Realmente tienes que creer, aún escrito está. Y cuando muchos se salen de la iglesia organizada, muchos piensan que estamos apostatando. Pero en otras palabras, hermanos, esa organización es una nueva organización que nos ha cambiado los pilares de la fe, han derribado nuestras creencias. Ya es una nueva organización y los que nos salimos realmente queremos ser adventistas del séptimo día y no estar en una iglesia que está en el Concilio Mundial de Iglesias. Y toda la Conferencia General ahora se ha corrompido, hermanos. Y todas las iglesias que están dentro de la Conferencia General también con la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Dice: Testimonio para la Iglesia, el tomo 4, la página 208, el párrafo 3. Si el corazón de la obra se corrompe, toda la Iglesia con sus distintos departamentos e intereses esparcidos por toda la faz de la tierra sufrirá las consecuencias. Se ha corrompido el corazón de la obra al aceptar la falsa enseñanza. Y todas las iglesias que están ahí adentro, congregaciones, filiales de los distintos departamentos, también
sufrió las consecuencias, hermanos. Por eso Dios ideó el plan del sostén propio, que es totalmente bíblico y Dios nos llama a hacer de sostén propio. Pero tristemente muchos hermanos de sostén propio están predicando esta falsa doctrina. Muchos no han comprendido y están predicando lo que se cambió en 1956, 1957. Están predicando falsa doctrina siendo de sostén propio. Muchos hermanos de sostén propio no conocen la historia, porque muchos predican que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída y te presentan citas del comentario bíblico sin conocer la historia del cambio doctrinal. Muchos hermanos de sostén propio. El sostén propio es bíblico, pero muchos están predicando falsa doctrina de la naturaleza de Cristo en sostén propio, hermanos. Tenemos que tener cuidado y nosotros no caer en la falsa doctrina. Oremos mucho al Señor, porque vamos a ver desde ahora en adelante que estamos en tiempos finales, más vientos de doctrina. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Mensajes selectos, el tomo 1, la página 231, el párrafo 1. Realmente, hermanos, es una doctrina de demonios la cual se cambió en el 57. Pero va a haber un remanente que va a actuar, aún escrito está, a la ley y al testimonio. Y esperemos ser parte de ese remanente. Nos dice 2 Timoteo, el capítulo 2, el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y eso estamos viendo hoy en las iglesias nominales adventistas. Espero que este estudio nos haya ayudado para comprender el cambio doctrinal, hermanos, y así tomar una decisión. Si tú sigues ahí en la iglesia corporativa, ve este asunto con mucha oración y ayuno. Si tú estás en sostén propio, si tú tal vez estás en sostén propio y no entiendes realmente el cambio doctrinal, te invito a que puedas estudiarlo. No sabemos todo, yo no sé todo, me falta mucho para aprender, pero poco a poco le pido al Señor que me pueda dar sabiduría y pueda tomar una decisión y no pueda predicar falsa doctrina. Que Dios nos dé la sabiduría correcta para actuar de acuerdo a un escrito está. En estos últimos tiempos que estamos, muchos falsos maestros se levantarán para corromper al remanente. Pero tenemos nuestras Biblias, tenemos el espíritu de profecía y no podemos caer en el engaño. Ya no, hermanos. Espero que este estudio nos haya ayudado a cada uno de nosotros para comprender el cambio doctrinal de 1957. Para terminar, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. No somos dignos delante de tus ojos. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos averiguado, no hemos realmente examinado lo que nos dice tu palabra. Hemos aceptado doctrinas de demonios, pero nos estás abriendo los ojos ahora. Hemos estudiado el tema de la naturaleza de Cristo todo este tiempo, Señor, en el canal. Y hemos visto que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Aún así, teniendo nuestra naturaleza, Él nos dio un ejemplo de una vida sin pecado. Y también para que nosotros seamos participantes de esa naturaleza divina. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos y esa promesa que está en tu palabra, en 2 Pedro 1:4, se pueda cumplir en nosotros y podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y podamos ver esta historia para tomar una decisión ahora y poder seguirte, Señor, porque el remanente realmente va a estar con una doctrina verdadera. Y si nosotros aceptamos la doctrina falsa del cambio doctrinal, podemos perder nuestra vida eterna. Te pedimos que puedas ayudarnos, Señor, y que podamos realmente predicar tu verdad. Puedes bendecir a aquella hermana, aquel hermano que están siempre escuchando los videos. Puedas ayudarle también, puedan ver este aspecto como un tema de salvación. A mi persona también, para que pueda seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén.